Estamos en un nuevo bloque de la resistencia. Justamente hoy vamos a hablar de nuestro querido presidente vecino de Brasil, Bolsonaro, el cual sigue impulsando las privatizaciones. En este caso va por Eletrobras, la cual es la empresa de electricidad más grande de Brasil. Justamente hay que recordar que Brasil viene siendo los países los cuales está teniendo economía más libre en este sentido y más está vendiendo empresas, privatizándolas de una manera bien, privatizando bien, que eso es muy importante también. Y justamente en todo este contexto tenemos tres medidas principales de Bolsonaro, las cuales vamos a estar analizando un poco justamente con Horacio y con Lion FC, quien nos acompañan hoy a la noche. Justamente, la primera es una que fue media polémica, que fue que justamente Bolsonaro despidió al presidente de Petrobras. Mucha gente, y esta noticia se dio a malentender. ¿Cuál fue la cuestión? La cuestión fue la siguiente. Bolsonaro ordenó básicamente que se redujeran los impuestos al combustible. Por lo tanto, el precio del combustible tendría que haber disminuido por una cuestión lógica, ya que el precio del mercado tampoco había subido. Entonces, el presidente de Petrobras decidió no modificar los precios, por lo tanto, Bolsonaro lo echó, básicamente aludiendo a este razonamiento. Yo bajo los impuestos para que vos le bajés los precios y la gente pueda vivir mejor, no para que vos sigas ganando ganando más dinero, el cual claramente no es por ahí. Y también otra medida a la cual estamos relacionando toda la cuestión de los combustibles es que Bolsonaro decretó que todas las estaciones de servicios tienen que mostrar por separado la factura, el precio y el impuesto total aplicado, lo cual, si esto llegara a pasar en Argentina, yo me pongo en situación en lo cual está prácticamente en Córdoba, que es donde vivimos con Horacio, 90 pesos el litro de súper, que es la nafta común, serían aproximadamente 40 y pico pesos de nafta y 45 más o menos de impuestos, hasta un poco más tal vez, teniendo en cuenta que somos las provincias que más impuestos tiene el combustible. Lo cual yo creo que es una medida, lo cual culturalmente hablando, en toda esta especie de infiltración que está haciendo Bolsonaro y que viene haciendo tanto para que la gente lo sienta en el bolsillo, sino para que también la gente note que los impuestos terminan siendo un robo propiamente dicho, esto de separar el precio del combustible por un lado y por el otro los impuestos, yo creo que a la gente le termina llegando la idea de, che, mirá, yo hablé de combustible, estoy gastando tanto y todo esto son impuestos para bancar a todos los parásitos públicos, básicamente. Y la otra noticia justamente es que Bolsonaro impulsó la privatización de Eletrobras, que es la mayor empresa eléctrica de Brasil, y toda la agenda de privatizaciones viene con viento en popa por ahora. Y justamente el objetivo principal de Bolsonaro, que es el rumbo económico que tiene desde que asumió, es reducir el tamaño del Estado en la economía, desregular y privatizar. Todo esto obviamente con medidas, con distintas reformas que está tomando junto al ministro de Economía, que se me falla el nombre, Guedes, el cual justamente están tomando todas las medidas tanto de quitarle el aporte obligatorio de a los sindicalistas, por ejemplo, que los sindicatos perdieron casi un 95% de afiliados. Después también la cuestión de la reforma jubilatoria, la reforma impositiva que se están llevando a cabo, recordando claramente que Bolsonaro no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, ni lo que sería diputados, ni en la que sería senadores. Por lo tanto, son reformas complejas, entendiendo cómo está toda la política brasileña y todo lo trabado que está jurídicamente Bolsonaro, ya que la corte lo tiene literalmente contra la espada y la pared. Y sobre los conflictos quiero hacer un agregado, digamos, porque se da justo en este contexto que lo que realizó el presidente Petrobras golpea no solamente la imagen presidenciable de Bolsonaro, sino también, y digo su gobernabilidad claramente, sino que además golpea en cierta parte lo que es la expectativa de los mercados. Entonces, esto genera una complicación que se suma a las complicaciones judiciales que ya tenía. Recuerden el cercenamiento que ha tenido por causa del Poder Judicial en torno a la gobernabilidad, particularmente con el Ministerio de Salud, donde quiso poner uno de los militares al frente que manejase la situación de la pandemia, y la persecución política que han sufrido sus militantes, particularmente Sarah Winter, en torno a su figura. Ahora bien, se da un fenómeno que encima acompaña, que es que han aprovechado esta ocasión de, digamos, una pequeña crisis política económica interna de Brasil para que salga el partido del MST, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, a protestar y generar ciertas tensiones en las grandes metrópolis de Brasil. A esto se acompaña a su vez un pequeño conflicto en términos internacionales. ¿Con quién? Con justamente su país vecino, Argentina. Y esto se debe a que en esencia se va a festejar o va a haber una conmemoración, más que festejo, va a ser una conmemoración por la apertura oficial, digamos, y la puesta en funcionamiento oficial de lo que es el Mercosur. Ahora bien, está la disputa de cómo se va a encabezar este protocolo ceremonial y particularmente en torno a quién va a girar. ¿Por qué?
porque hay un intento del presidente Alberto Fernández de reivindicar a Lula. Mientras tanto, Bolsonaro, claramente opositor ideológicamente, estaría en las antípodas de dicha conmemoración, que viese como una suerte de figura a enaltecer al exmandatario brasileño condenado justamente por actos de corrupción. ¿Cuál es la cuestión de fondo aquí? ¿Cuál es la cuestión de fondo? Que justamente, y este es un dato curioso, anecdótico, con esto cierro mi participación, como Bolsonaro critica a Alberto Fernández por el mal manejo de la pandemia, donde, no, insisto, en Argentina no se salvó ni la economía ni la salud, y encima ahora tenemos a Fundación Huésped y el Partido Comunista Chino ocupando el ministerio que dejó por la improlijidad y la propia corrupción de Ginés González García, tenemos a estos docentes internacionales. Bolsonaro es una crítica en este sentido a Alberto Fernández. ¿Cuál fue la respuesta de Alberto Fernández? Me están criticando desde Brasil porque no quieren que yo conmemore la figura de Lula. Claro, como si de A se siguiese directamente al 5, no, de A se sigue B, no se sigue 5, digamos. Entonces, creo que el presidente argentino tiene que repasar con las cuestiones. Pero sí quise remarcar que se da un contexto muy particular Bolsonaro, porque, insisto, la caída de Trump en el sentido político, más allá del fraude, la caída de Trump lo deja bastante aislado en el continente, muy aislado políticamente en el continente. Se suma esta suerte de confrontación internacional con Argentina en términos diplomáticos, pero tiene que ser una confrontación, más la pérdida de gobernabilidad que tienen algunas regiones por la censura que ha impuesto el Poder Judicial para que no pueda hacer campaña en pos de algunos candidatos, particularmente lo que sucedió en Brasil y Sao Paulo, y se suma a su vez este conflicto tan particular con el expresidente de Petrobras, que además lo golpea económicamente por la respuesta de los mercados. Bueno, para comentar algo, a ver, yo creo que nunca habrá vivido una época que quisiera tanto a un presidente como Bolsonaro, o que lo quiera más que el de mi país, o en realidad a cualquiera que podría entrar en la presidencia de mi país, la verdad. Yo creo que es muy acertado lo que dicen ustedes o lo que dice más que nada Horacio. Y al mismo tiempo espero que Bolsonaro redoble la apuesta, que le haga la vida imposible a Fernández, porque además que obviamente no estamos de acuerdo ideológicamente con esta asociación ilícita que está ahora en el gobierno, no que, yo por lo menos no quiero que le vaya bien, entonces ojalá que le haga la vida imposible de todas las maneras y de última que lo desplante. Si Fernández quiere hacer un mamarracho de reivindicar a Lula y demás, etcétera, que no venga Bolsonaro y bueno, que quede todo bastante tenso y demás, y que nos bloquee todo lo que sea, cualquier cosa que tenga que ver con el Mercosur, Brasil, Argentina, que los bloquee, que le caiga toda la economía posible a Fernández, la verdad, para que aprendan principalmente, para ser tan bocones y no entender, o sea, que con estas declaraciones, estas cosas, no se resuelve nada. Entonces, espero lo peor de ahí y que Bolsonaro realmente redoble la apuesta como siempre ha hecho y creo que lo mejor que tiene es eso, que un tipo con los huevos bien puestos Bolsonaro y que hace lo que tiene que hacer. Es alguien muy simple en algunos puntos y creo que lo único que quiere es lo mejor para su país. Y algo que me queda la duda, y acá pregunto, lo de Petrobras y eso, y de mostrar en el papel cuando cargas nafta, si eso también se puede aplicar en Argentina, pues supongo que en Brasil sí, pero ¿se puede aplicar en Argentina? Calculo que al gobierno argentino capaz no le convenga eso. Eso me queda un poco la duda. Tendríamos que investigar porque de hecho podrían tranquilamente mostrar lo que cada expendedor, digamos, podría tranquilamente exhibir la información que es de orden público, digamos, habría que ver si repercuten económicamente, pero nos comprometemos a hacer una investigación más profunda al respecto para ver si es posible o no analizar el impacto que generaría. Es más, tema mío son economistas que podríamos incluso abordar este presente tema ya el lunes en la radio. Claro, porque claramente seguramente puede ser que genere un gasto más o no. Y está bueno igual que la gente aprenda y vea que la mitad o capaz en Argentina es un poquito más que la mitad en impuestos. Pero me queda la duda por el tema del gobierno que tenemos y temas ideológicos, si lo podrían permitir o no, o si lo podrían bloquear de alguna manera. Eso es lo que me queda la duda. Claramente no le conviene, básicamente, porque No, van a ver obviamente, por cada litro que cargas le estás cargando dos, siendo práctico. Entonces a ningún gobierno de esto le va a convenir mostrártelo. Es más, vos fíjate que en la mayoría de las facturas de los servicios depende cada uno y depende de la provincia, pero suele aparecer todos los impuestos y vos decís,
impuesto al fuego, impuesto a no sé qué, impuesto a esto, impuesto a lo otro, que la gente no le termina dando importancia igual, pero básicamente mucho del precio depende de ahí. Lo mismo se podría hacer en el supermercado tranquilamente. Es más, yo me acuerdo cuando fui a Chile, si no falla la memoria, ahora sí me puede corregir que él estuvo más tiempo y tuvo becas y demás, pero en Chile creo que cuando ibas a comer a un restaurante, el IVA te lo ponían aparte, porque, por ejemplo, era el precio total, después era IVA y después el precio total con IVA, si no falla la memoria. No, no, en Chile, de hecho, sí, sí, eso es parte de la cultura que quedó de la era de Pinochet en términos de lo que es diseccionar los impuestos, que se está empezando a ver bastante. Ahora, yo les voy a contar por una cuestión que no voy a hacer público todavía porque hay algunos delirantes dando vuelta. Yo estoy averiguando el precio de algunas cuestiones a futuro y es impresionante cuando nosotros decimos, bueno, necesitamos alquilar tal espacio específico para tal evento específico. Te dicen, mira, el precio es X. Estamos hablando de cerca de más de 300.000, para que se hagan una idea. Y de este precio, dice, tenés que agregarle el IVA y además tenés que pagar SADAIC y EDICAPIF, no me acuerdo qué otro organismo hay. O sea que Así encima se no, llama, Adicapif. y no quieren un solo peso a los verdaderos autores, plata que se quedan ellos. Claro, esta posición lo hablamos con el arroz, cuando incluso hablamos del INAMO, tengo un video en mi canal sobre este sentido. Y es más o menos cerca de un 40% que se lleva, no me acuerdo si era Sadaic o Edicapif. O sea, están hablando, si uno va a alquilar, supongamos, para un evento, el evento, uno le sale, supongamos, 100.000 pesos, ya solo, y uno invita cerca de 100 personas, quiere decir que casi, de los 100.000 pesos uno va a tener que pagar, además, cerca de 60.000 pesos aproximadamente, y no, en realidad más, porque si el 4% por invitado, de 100.000 pesos uno termina pagando 80.000 pesos a dos organismos que son parasitarios y no sirven para nada. Y a eso hay que agregarle después el 21% de lo que es el IVA. Entonces, y además que cada subproducto, supónganse que hay una torta, que hay un asado, ya vienen con una carga impositiva que se viene arrastrando vez tras vez, digamos, entonces, en toda la cadena. Argentina sin el Estado, Argentina sin este Estado parásito sería potencia, pero no nos frena a nadie, por los recursos humanos y naturales que tenemos. Pero ya entiendo que a mí me están planteando que el IVA va por los 6.000. Yo lo entiendo, estoy tratando, no estoy haciendo números en este momento. Lo que digo es la cantidad de impuestos que se van, sin ni hablar en la nafta. ¿Quieren ver ejemplos de impuestos? Que uno dice, estoy fumando impuestos, vean los cigarrillos. Uno no fuma el cigarrillo, fuma impuestos. O sea, traten de analizar cada cosa que uno realiza en la vida. Se dan cuenta que todos impuestos. ¿Impuestos para qué? Para que después uno tenga que andar eso que uno lleva en la guantera del auto porque no funciona la seguridad pública, cuando uno tiene que tener una obra social privada porque lo que es la sanidad pública es un desastre, y encima las calles destruidas, uno se hace amigo del mecánico porque pasa más tiempo en el mecánico que en la propia casa, y sin embargo los impuestos siguen creciendo, pero después mantener a infelices como Fernando Iglesias, Lipovetsky, Ofelia Fernández, y Victoria Donda, subsidios para terroristas, subsidios para los que se autoperciben mapochos o mapuches, como le digan ahora. O sea, es invivible en ese sentido este Estado. Si les parece que parece Lion, todo suyo. No, está bien. Sí, sí. No tengo nada que decir, pues lo he dicho todo, gracias, la verdad. Ha sido muy completo. Bueno, muchísimas gracias de vuelta por justamente ver este video, que si lo quieren ver en vivo, puedo recordar que estamos casi todos los días a las 23 horas por twitch.tv/la-resistencia, y también estamos los lunes de 18 a 21 en vivo en el programa radio, en el piso de la radio, justamente de Play FM Radio. Nos pueden ver también en vivo por Twitch ahí. Tienen todas nuestras redes sociales para cualquier tipo de apoyo en la descripción, se comunican con nosotros y cualquier tipo de apoyo